En el año 52 de nuestra era, Pablo deja la ciudad de Corinto para regresar a Antioquía y de allí dar inicio a su tercer viaje evangelístico. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1, Lucas escribe: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso se hallaba situada en la desembocadura del río Caistro, a 5 kilómetros de la costa del mar Egeo. Era el principal centro de Asia durante el Imperio Romano y gozaba de enorme popularidad tanto en el aspecto político como económico y religioso. Desde el punto de vista político, Éfeso era una de las llamadas Civitas Libera o Ciudad Libre, situación que le daba una total autonomía tanto en el campo judicial como administrativo dentro del Imperio Romano. Lucas hará un poco más adelante mucho énfasis en esta situación cuando hable del alboroto en la ciudad. En cuanto a lo económico, Éfeso llegó a ser sede de muchas empresas manufactureras y bancarias. Y finalmente, su popularidad religiosa se debía al Artemisión, un conjunto estructural de edificaciones dominado por un templo central, considerado entre las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se rendía adoración a la diosa madre, a quien los griegos llamaban Artemisa. Todo esto hacía de Éfeso una ciudad muy bulliciosa y cosmopolita. Así, para cuando Pablo la visita en su tercer viaje, se calcula su población aproximada en 300,000 habitantes. Volviendo a nuestro texto de estudio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 y 2, Lucas agrega: Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para muchos la pregunta del apóstol y la respuesta de aquellos hombres son algo extraño e inconsecuente espiritualmente hablando. ¿Pueden haber discípulos sin el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibe el creyente el Espíritu Santo? ¿Cómo se evidencia el Espíritu Santo en aquellos que creen? Estas y otras muchas preguntas podrían surgir al leer estos versículos. Sin embargo, es necesario contextualizarlos para entender todo el relato. Todo discípulo de Jesucristo daba evidencia de su fe a través de uno o varios de los dones carismáticos, los cuales se recibían por la imposición de las manos de los apóstoles. Al no percibir evidencia tangible de alguno de estos dones, Pablo hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hoy en día, esta pregunta no se aplicaría correctamente a nuestro contexto, pues así como no existen apóstoles que puedan imponer las manos, tampoco existen los dones que deban repartir. La pregunta realizada por Pablo a aquellos hombres tiene un contexto espiritual y sobre todo histórico muy bien determinado. Esto mismo se nos confirma en la respuesta dada por aquellos discípulos en Hechos 19:2 cuando contestaron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El ministerio de Jesucristo amplió la perspectiva espiritual de los discípulos, tanto doctrinal como funcionalmente. Si bien
aquellos hombres eran discípulos, ciertamente no lo eran del Señor, pues sus limitaciones doctrinales y prácticas así lo evidenciaban. Es natural que la respuesta de estos hombres haya propiciado una segunda pregunta del apóstol. En Hechos 19:3 Pablo cuestiona: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Para los días en que el apóstol Pablo se dirige a la ciudad de Éfeso, habían varios bautismos que se habían aplicado. Estaba el bautismo de Juan, el del Espíritu Santo, el bautismo en el fuego, el del agua en el nombre de Jesús, el bautismo por los muertos, entre muchos otros. Todos estos eran bautismos que en dado momento se aplicaban a determinadas personas dependiendo de su contexto. Pero ello no significaba que se aplicaran a todos en todo momento. La respuesta de aquellos hombres se ajusta precisamente a su contexto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 3, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Al escuchar la respuesta de aquellos discípulos, Pablo llegó a vislumbrar con toda claridad la situación de tales hombres. Por esto mismo, de una forma clara y directa, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 4, les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo pone el contexto correcto para dar la importancia que merece el bautismo de Juan, pero con ello genera también el contexto consecuente para mostrar la necesidad del bautismo de Cristo. Esto se nos corrobora un versículo más adelante en Hechos 19:5, donde leemos: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Tres enseñanzas básicas podemos observar a través de estos versículos. En primer lugar, que ser discípulo de Juan no era garantía suficiente para ser discípulo de Cristo. Aquellos hombres son llamados discípulos en Hechos 19:1, pero desde Hechos 19:2 y hasta el versículo 4, vemos que todos ellos ignoraban acerca del Espíritu Santo, de los dones carismáticos y del bautismo de Cristo, entre muchas otras cosas. Así entonces, ellos eran discípulos de Juan, pero no de Jesucristo, pues no habían sido bautizados en el nombre de Cristo. Por lo tanto, tampoco habían sido añadidos a la iglesia de Cristo, cosa por la cual no perseveraban en la doctrina de Cristo. En segundo lugar, que el bautismo vigente es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Así lo escribió el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5, cuando habló de un bautismo. Hoy en día vemos muchos bautismos también: el de los católicos, el de los mormones, el de las denominaciones y el de los sectarios. Pero la Biblia habla de un solo bautismo, el cual es en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados y para ser añadidos a la iglesia. Un bautismo distinto a este requerirá el bautismo vigente. Por ello mismo, aquellos que fueron bautizados en un bautismo distinto al de Cristo, o para un propósito distinto al revelado por Cristo, necesariamente tendrán que volverse a bautizar.
El caso de aquellos discípulos es el único registrado en la Biblia donde se puede observar con toda claridad la necesidad de un nuevo bautismo. A través de esto mismo, podemos implicar entonces que todos aquellos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, posteriormente tuvieron que ser bautizados en el bautismo de Cristo. Finalmente, todos los que quieran ser discípulos de Cristo deben ser bautizados en el nombre de Cristo. Hoy en día, muchos dicen ser discípulos de Cristo. Sin embargo, no han sido bautizados en su nombre, ni han sido añadidos a su iglesia, y tampoco perseveran en su doctrina. Seguramente, estos son discípulos, pero no necesariamente de Cristo. Y así como Pablo cuestionó a aquellos hombres y a través de sus respuestas pudo notar sus limitaciones, hoy en día nosotros también debemos estar dispuestos a realizar las preguntas correctas para llegar a las respuestas correctas, cosa que nos hablará de forma correcta acerca de nuestro estado espiritual. Lucas concluye el relato en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, con las siguientes palabras. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Como se nos prueba en este versículo, después del bautismo, el apóstol impuso sus manos a los discípulos y ellos recibían algún don espiritual. Esta situación nos permite también concluir con tres aspectos fundamentales acerca del mismo tema. En primer lugar, que se requería la imposición de las manos de los apóstoles para recibir algún don espiritual. Esta situación se nos registra con toda claridad en textos como Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Allí, Felipe tuvo necesidad de hacer llamar a los apóstoles para que los nuevos discípulos en la ciudad de Samaria pudieran recibir algún don carismático. En segundo lugar, que los apóstoles no imponían las manos sobre las personas para bautizarles, sino para recibir algún don espiritual después de haber sido bautizados. Esto implica que después del bautismo venía el don espiritual y no necesariamente antes, como sí sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y capítulo 10, los cuales son la excepción a la regla general. Finalmente, podemos observar que la imposición de las manos de los apóstoles se daba sobre los discípulos. No hay un solo texto en toda la Biblia que nos declare que los apóstoles impusieron sus manos sobre algún no creyente para recibir algún don espiritual. Todas estas cosas nos llevan a determinar entonces que el caso particular de conversión de los varones efesios cumple con un contexto histórico bien determinado, contexto que no se aplica necesariamente a nosotros, pues hoy en día no tenemos apóstoles, cosa por lo cual tampoco recibimos algún don carismático. Ciertamente, lo que puede aplicarse de todo este asunto es la necesidad del bautismo en el nombre de Cristo para llegar a ser discípulos del Señor y con ello ser añadidos a su iglesia para salvación, como lo observamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Sin más por el momento, agradezco su amable atención
y que el Señor nos continúe bendiciendo.